a decir que a Lazo hay que mantenerlo, con todas las vinculaciones de la gente cercana a él que tuvieron con la mafia albanesa y con esos temas de corrupción, ya han caído 15 funcionarios, los han tenido que sacar vergonzosamente porque están inmersos en temas de corrupción. Y entonces no pueden venir a decirnos que no cabe el juicio político por no darle gusto al correísmo. Aquí lo que está funcionando es la lógica de Cecilia Velázquez. Es lo que está funcionando. Si ellos han estado de comensales de Palacio, el grupo este de Ruiz y el grupo de Salvador Quispe y de toda esa gente, han estado de comensales de Palacio, que no vengan a hacerse los locos. Son el brazo político de la CONAIE, pero no les da la gana de actuar en consonancia, porque ellos siempre están dentro de la oferta, de la ley de la oferta y la demanda. Por eso decía Cecilia Velázquez que le den un ministerio nada más, y luego pedía obras públicas, bienestar social y agricultura. Sí, son mestizos igual que nosotros, pero disfrazados a veces con sus vainas para hacer entender como que ellos son acá. Dicen, por ejemplo, sí estamos a favor del juicio político. Claro, a favor del juicio político no quiere decir a favor de la censura de Lazo. ¿Por qué? Porque qué mejor que ponerlo en la cuerda floja a Lazo, para que afloje. Entonces, Lazo en la cuerda floja no es lo mismo que Lazo fuerte y sin ningún tipo de riesgo. Entonces, sí estamos de acuerdo con el juicio político, pero ya veremos en base a las pruebas si vamos por la censura. Pero entonces el objetivo es muy claro, o sea, ponerlo a Lazo nervioso para que se manifieste. La posesión de Pachacuti ya está definida. El 22 de marzo dijo con absoluta claridad: pasa el juicio político. En la Corte Constitucional, todos los asambleístas que estaban allí dijeron van a votar por el juicio político. ¿Por qué del 22 de marzo al 20 de abril, ya estamos el día de hoy, por qué cambiamos? 24 de abril, ¿por qué cambiamos en un mes? No, señores, simplemente cumplimos lo que definimos colectivamente, con estructuras organizativas, asambleístas, comités ejecutivos provinciales y comité ejecutivo nacional. No hay tiempo para medias tintas o para justificaciones que no tienen. Nosotros hemos dicho con absoluta claridad, vamos a observar y vamos a dar un seguimiento en el territorio. Cada asambleísta que viene de un territorio, pues tendrá que ser llamado a sus estructuras de base que explique por qué están haciendo ese cambio. ¿O acaso están involucrados en los audios proferidos por la señora Cecilia Velázquez? ¿O acaso están siendo condicionados, tentados por lo que puede proponer? No, señores, eso no es democrático, eso no es democracia, eso no es ayudar a gobernar, eso se llama actos de corrupción. Por lo tanto, nosotros vamos a dar este seguimiento desde todos los lados. ¿Y como se dice, calentarán las calles así en los días del juicio político? Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias que no provoque un proceso de estallido social. Queremos que esto evite. Pero si esto genera más caos desde el mismo presidente de la República, no nos responsabilizamos lo que pueda proferir, lo que pueda ocurrir en este caso en las diferentes organizaciones en el país. Cuidado, no querer satanizar únicamente solo a un presidente, al presidente Issa. No, señores, hay un sentimiento popular, hay una conducta colectiva por la cual necesitamos que esto sea valorado. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no creo que pueden seguir defendiendo a punte bala, a bombas lacrimógenas, a un gobierno, a un desgobierno que prácticamente no ha sabido responder a los ecuatorianos. Habrá que preguntarles a ellos qué es lo que pretenden con quererle arrodillar al Pachacuti hacia el correísmo. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando aquí se pretendió arrodillar del Pachacuti al gobierno y nos opusimos y nos declaramos rebeldes. Pero si se pretende aquí también arrodillarle del Pachacuti al correísmo y porque no queremos nosotros apoyarles con votos para dejar en impunidad lo que pasó en en gobiernos pasados, que nos digan que somos racistas, que alfombras gaso, problema de ellos. No les vamos a apoyar, así digan lo que digan, así hagan lo que hagan, no vamos a apoyar nosotros porque eso no es nuestro proyecto político. Y llamamos a todas las bases, no solo de la CONAIE, sino de las otras organizaciones sociales, porque hay que entender que el Pachacuti no es el Pachacuti de los indígenas, ni el Pachacuti de los mestizos, ni de los negros, ni de los blancos, el Pachacuti de todos. ¿Había que aliarlo del gobierno con UNES para que los enjuicien y hacerlo mal el juicio y quedar el gobierno como víctima? No, para nosotros, bueno, para mí personalmente, yo considero que aquí ellos acordaron que llevarle al filo al presidente de la República para que se dé una muerte cruzada. Y que ya se quede el presidente gobernando unos 8 meses sin oposición en la Asamblea Nacional, y en 8 meses ellos llegar, ellos piensan que con el 23% que ganaron alcaldes van a poner presidente y van a llenar de asambleístas, llegar en 8 meses y tomarse todos los poderes, y luego obviamente no hacerse de la vista gorda de la gente que ahora está en el gobierno. Okay. ¿Y por qué sería Lazo semejante a Araquiri? ¿O él cree? Son lo mismo, pues, hermano. ¿Cómo van a ser lo mismo?
Según Ruiz, UNES y el gobierno acordaron el juicio político para ir a la muerte cruzada y de esta manera Lazo gobernará 8 meses sin oposición para que el correísmo vuelva porque son lo mismo. Vea, esto es apestoso. Esa posición es apestosa, o sea, siguen con ese remoquete. Yo no soy precisamente una persona que he estado apoyando al correísmo y etc. cosas, pues no pueden venir a estas alturas a decir que a Lazo hay que mantenerlo con todas las vinculaciones de la gente cercana a él que tuvieron con la mafia albanesa y con esos temas de corrupción. Ya han caído 15 funcionarios, los han tenido que sacar vergonzosamente porque están inmersos en temas de corrupción. Y entonces no pueden venir a decirnos que no cabe el juicio político por no darle gusto al correísmo. Aquí lo que está funcionando es la lógica de Cecilia Velázquez. Es lo que está funcionando. Si ellos han estado de comensales de Palacio, el grupo este de Ruiz y el grupo de Salvador Quispe y de toda esa gente, han estado de comensales de Palacio, que no vengan a hacerse los locos, pero el pueblo ecuatoriano, el pueblo que es auténtico de acá, no el pueblo que vino en condición de Mitmay acá, ese pueblo va a tomar acciones en las próximas elecciones y nos preocuparemos de que ellos tengan que responder en las urnas con la voluntad popular, para que sepa el pueblo ecuatoriano de qué lado están. Siempre están jugando. Y cuando quieren poner el cascabel al gato, como en este caso Leonidas Sisa, se rebelan, porque ellos se declaran independientes de todo y de todo. Son el brazo político de la CONAIE, pero no les da la gana de actuar en consonancia, porque ellos siempre están dentro de la oferta, de la ley de la oferta y la demanda. Por eso decía Cecilia Velázquez, que le den un ministerio nada más, y luego pedía obras públicas, bienestar social y agricultura. Ellos están en eso, o sea, no nos debe llamar la atención, pero el pueblo ecuatoriano tiene que estar claro de cómo ellos manejan un discurso aparentemente de defensa de los intereses del país, cuando en el fondo son avivatos. Es esa dirigencia, que no es toda la dirigencia indígena, pero ese tipo de dirigencia enquistada en este momento, que están allí para especular y ver qué ventaja le sacan a la coyuntura que está viviendo el Ecuador. Sí, y Leonel Fiza justamente recoge lo que había mencionado Salvador Quispe antes de que pase lo del dictamen de la Corte Constitucional, de que si pasa como eso sucedió, entonces todos los asambleístas de Pachacuti iban a votar por el juicio. ¿Por qué cambiamos en un mes? Dice Leonel Fiza, que simplemente, según Leonel Fiza, tienen que cumplir lo que ya habían definido colectivamente. Es que hacen juegos, mira, verán los juegos que hacen. Dice, por ejemplo, si estamos a favor del juicio político. Claro, a favor del juicio político no quiere decir a favor de la censura de Lazo. ¿Por qué? Porque qué mejor que ponerlo en la cuerda floja a Lazo, para que afloje. Entonces, Lazo en la cuerda floja no es lo mismo que Lazo fuerte y sin ningún tipo de riesgo. Entonces, sí estamos de acuerdo con el juicio político, pero ya veremos en base a las pruebas si vamos por la censura. Entonces el objetivo es muy claro, o sea, ponerlo a Lazo nervioso para que se manifieste. Temes más claro de lo canta un gallo. Eso es lo que tenemos que anular en el Ecuador del futuro. No podemos tener ese tipo de posiciones, y peor de ese tipo de gente que trabajan siempre llevando las ruedas a su molino. Siempre. Ellos están pensando en el control del agua, en el control de los recursos naturales y una cantidad de cosas, pero para ellos controlarlo y ellos tenerlo, en que les den territorios, que ya tienen guardia indígena, dicen. O sea, es un estado dentro de otro estado. Abran los ojos ecuatorianos y dense cuenta que esto no nos representa al 92 o 93% de los ecuatorianos. Esto no nos representa. Además que son mestizos. Un Mario Ruiz, ¿qué apellido tiene? ¿Que Ruiz es un apellido indígena? ¿Es un apellido indígena? No. ¿De qué están hablando? Si son mestizos igual que nosotros, pero disfrazados a veces con sus vainas para hacer entender como que ellos son acá.
Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.